Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, en tierras mexicanas. Una hermosa tierra que me recibió con los brazos abiertos y tengo un montón de experiencias para contarles. Pero hoy es sábado y como a mí me gusta asociar las cosas que vivo con la porción semanal, por lo menos los días sábados, vamos a empezar a encontrar cosas en común que tiene esta tierra con la porción Dvarim, Deuteronomio, que se comienza a leer hoy en las sinagogas de Israel y del mundo. El último libro, que es un reconto de los primeros 4 libros, y yo encontré cosas increíbles que quiero compartir con ustedes. Antes quiero decirles gracias por participar, gracias por seguir visitando la tienda virtual y quiero decirle gracias a la persona que me está filmando, a Edgar, que me acaba de reconocer aquí en pleno centro histórico de México. Enseguida se los voy a presentar, pero antes que nada quiero decirle gracias, Edgar. Amigos, presten atención, este libro es un reconto, como les dije, de los libros anteriores y imagínense al pueblo de Israel del otro lado del Jordán esperando para entrar a la tierra prometida. Y una de las cosas que me llamó la atención de esta tierra de México es la cantidad de inmigrantes que vienen desde el sur, usando México como puente para llegar a su tierra prometida, Estados Unidos de Norteamérica. Es increíble la similitud cuando ellos llegan hasta aquí, hasta la frontera, y ven del otro lado de la frontera, no del río Jordán, aquella tierra prometida. Otra de las cosas que habla esta porción semanal es que Moisés, nos dice la importancia del liderazgo y de que tenemos que estar involucrados en la vida comunitaria. Y yo encontré aquí en México un país que, a pesar de que sabe que aquellos inmigrantes están de paso, es gente pobre, gente que busca otro destino, es increíble cómo esta tierra y esta comunidad los acoja y les brinda sus necesidades básicas y no tan básicas, para que por lo menos el tiempo que estén aquí, ellos la pasen bien. Y me contó más de un taxista que inmigrantes que venían por aquí con destino a Estados Unidos decidieron quedarse en esta tierra muchos años más por lo bien que los trataron sus hermanos mexicanos. Increíble. Amigos, vamos a empezar a dar una vuelta por el centro histórico y les voy a contar sobre esta porción semanal, pero antes de empezar a caminar quiero presentarles a Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Aquí estamos, te estoy filmando. Bien, gracias, gracias. ¿Dónde estamos, Edgar? Primero, tú que eres local. ¿Dónde estamos? En el Zócalo de la Ciudad de México, frente a la Catedral Metropolitana, el corazón del país. ¿Y tú eres de aquí? Sí, yo soy no de la Ciudad de México, pero soy de Veracruz, de provincia, pero vivo aquí en Ciudad de México. Ok, ¿cómo fue que me viste? ¿Cómo fue que conoces el proyecto? Te reconocí debido a los videos que presentas, que son de mucha cultura eclesiástica, digamos así, y sin mayor... dije, ¿sabes qué? Él es Sergio y le voy a preguntar Bacari. Es famoso, él, nada por Sergio, sino un Bacari, pero es un placer conocerte. Yo justo estaba pidiéndole a Dios que me mande a alguien que me reconozca para que me ayude a filmar. Uy, ¿qué es esto? Esta es gente que va a la catedral a hacer ofrendas. ¿Se ven indígenas? Sí, la mayoría son indígenas que vienen a dar gracias a la Virgen de Guadalupe y vienen a la catedral. ¿Qué es la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe es el ícono de México, que es un símbolo que trajeron los españoles cuando la conquista. Ajá. Y hicieron que el pueblo de México se pasara de la religión autóctona que ellos tenían a la católica, digamos así. Hermosísimo. Me estás hablando y me estoy recordando, fílmame otra vez, a ver si me alcanzas a ver, de otra de las cosas que tiene esta porción semanal, Edgar, que es sobre la importancia del recuerdo del pasado, la conexión con el pasado para saber a dónde tenemos que ir. Y México, me di cuenta que es un país, un pueblo, un estado que está muy conectado con su pasado, con el pasado azteca, con el pasado colonial, para formar esta metrópolis que acoge a un montón de pueblos. Hay un cartel que no lo puedo mostrar ahora, después quizá lo muestre, que dice que la tierra le pertenece a todos los pueblos y que nosotros aquí en México, dice, tenemos que acoger y darle la bienvenida a todos los pueblos del mundo. Es algo increíble que también está escrito en esta porción semanal. Edgar, te voy a dar las gracias, voy a empezar a caminar por esta, me dijiste que aquella torre que se ve en el fondo es icónica en México. Icónica bueno, me voy a dirigir hasta ahí, ¿te parece? Adelante, eres bienvenido a la ciudad.
y ojalá te vaya muy bien en tus últimos días de estancia aquí y ojalá nos podamos volver. Amén. Chao, Edgar. Bendiciones. Qué increíble que la gente me reconozca por las calles, estando tan lejos de mi barrio en Israel, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Simple. Encontramos un diálogo en común, compartimos una filosofía de vida basada en las escrituras sagradas. Hablamos un mismo idioma y no me refiero al español, me refiero al idioma bíblico. Así como dos personas de diferentes países, creo yo, pueden hablar de fútbol con los ojos cerrados y se entienden a la perfección. Gente como Edgar o como tú que estás viendo el video, nos podemos cruzar en algún rincón del mundo y hablar a ciegas sobre la Torá. ¿Quién sabe de toda esta linda gente mexicana cuántos hay con los que pudiera entablar un diálogo sobre esta porción semanal que da comienzo al último libro? Un libro que ustedes conocen como Deuteronomio, pero que en hebreo llamamos Dvarim o palabras. Amigos, 37 días antes de morir, Moisés, se propuso enseñar la Torá y es por eso que la sabemos. Como les dije antes, todo este libro sucede del otro lado del Jordán, a un pasito de la tierra prometida, analógicamente como esta tierra de México. Moshe propuso enseñar una Torá que hoy yo puedo platicarla con los hermanos mexicanos. Ustedes pensarán que Moshe usó sus últimas semanas para enseñar misterios, momentos desconocidos, ¿verdad? Pero no, amigos, no hizo tal cosa. ¿Saben lo que hizo? Tradujo la Torá a 70 idiomas. ¿Y por qué 70 se preguntan? Porque en esos tiempos había 70 pueblos, según la Torá, y quiso que toda persona del mundo la pueda escuchar, leer si era privilegiada o estudiar incluso, y es así como toda esta gente que aparece en esta peatonal céntrica de México hoy conoce la Biblia. Y todo eso para un pueblo que no hablaba ninguna de esas 70 lenguas. En uno de los encuentros que hice ayer, contaba que estudié en Argentina sin saber mucho español y cuando comencé a estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén no sabía nada de hebreo. Les conté a los amigos del canal que vinieron al encuentro que ese modo de estudio me había quitado toda inspiración. Y entonces pregunto, ¿por qué Moshe enseñaba la Torá en idiomas que sus estudiantes no entendían? Y esta misma pregunta debería en realidad hacerse sobre Dios. El Talmud enseña que Dios dijo los 10 mandamientos en las 70 lenguas, aunque solo fue escuchada la versión en hebreo. ¿Qué sentido tenía entonces hablar en lenguas que nadie entendía y mucho menos escuchaba? Estas preguntas se complejizan cuando consideramos que la Torá escrita incluye varias palabras en arameo, en griego, en copto y en afrí. Lenguas que probablemente los hijos de Israel de aquellos tiempos no conocían, por supuesto. Uno podría sostener que traducir la Torá y los 10 mandamientos a lenguas seculares trazó el camino para los futuros rituales de los judíos de aquí, de México y de toda la diáspora. Y para que uno no crea que la Torá debería estudiarse y practicarse solo por el pueblo judío y en Israel, estas palabras extranjeras serían testigos de que la Torá no es propiedad exclusiva de nosotros, de los países que hablamos hebreo. Una Torá que no fue entregada solo para Israel, sino también para los hermanos de México. Todo bien, pero esto no explicaría entonces por qué el Talmud fue escrito en arameo. Yo creo que puede sostenerse que el arameo era la lengua coloquial de aquellos tiempos en la tierra prometida. Y nuestros sabios escribieron el Talmud en una lengua que la mayoría de los judíos de entonces entendía. Aún así, escribirlo en lengua coloquial es más importante que documentar la Torá de Dios en la lengua de Dios. Las 70 lenguas, amigos, fueron creadas en la Torre de Babel. Hay que saber esto. En el año 1996 de la creación o 1765 a.C., los descendientes de Noaj o Noé se reunieron para construir una torre desde la cual planeaban declararle la guerra a Dios. Como el grupo estaba perfectamente unido por la herejía, Dios se propuso dividirlo. Hizo que cada tribu, cada grupo, creara su propia lengua. El grupo, ahora dividido por sus diferencias lingüísticas, ya no pudo cooperar en su empresa conjunta, la de derribar a Dios. Y como ya no podían entenderse entre ellos, las instrucciones y pedidos conducían a miradas perdidas o a respuestas incorrectas.
Pronto se comenzaron a frustrar los unos con los otros y se dispersaron. ¿Esto es apropiado?, me pregunto. Amigos, la Torá destaca el hecho de que la Torre de Babel no fuera construida con piedras, sino con ladrillos. ¿Y por qué esto es significativo? Los maestros jasídicos explican que los ladrillos están hechos por el hombre, pero que las piedras fueron creadas por Dios. Y esta es precisamente la diferencia entre el hebreo y las demás lenguas. El hebreo es una lengua divina. Sus letras fueron hechas por Dios. Las lenguas seculares son producto de la convención humana. Y esto refuerza nuestra pregunta original: ¿debería Dios ser venerado en una lengua que es producto de la convención humana? Además, esta historia indica que las lenguas seculares se engendraron en la Torre de Babel. Entonces, ¿debería una lengua engendrada en la herejía ser usada en las veneraciones religiosas? ¡Qué hermoso paseo por aquí, amigos! No saben lo feliz que estoy. Les cuento de que nuestros sabios en el judaísmo nos enseñaron que cada ser que ha sido creado debe prestar servicio para realzar la gloria de Dios. Si esto se cumple con los objetivos físicos, entonces también debe aplicar, y con seguridad, al caso de las lenguas, incluidas las que son producto de la convención humana. Además, las letras y las palabras son recipientes que contienen ideas, sentimientos y también conocimiento, por supuesto. Y como todo el conocimiento proviene de Dios, debe haber una chispa de divinidad en cada letra, sin importar su idioma. Si las lenguas seculares no fueran usadas en las veneraciones religiosas, las chispas divinas incrustadas en ellas quedarían para siempre cautivadas en su molde secular, ¿verdad? Cuando Dios dijo los 10 mandamientos en las 70 lenguas, estableció un puente entre las letras de la herejía y las letras de la fe. Y así las lenguas seculares se elevaron para ser usadas en el servicio divino. De una manera similar, la traducción que hizo Moisés de la Torá a las 70 lenguas nos empoderó para que convirtiéramos lo secular y mundano a la santidad de la Torá. Pregunta: ¿por qué Moshe esperó casi 40 años antes de traducir la Torá? ¿Por qué las traducciones de Dios de los 10 mandamientos no fueron oídas por los pueblos? Respuesta: a causa de Sihón y Og, monarcas de los reinos emoritas y de Basán. Los pueblos vecinos les pagaron a estos reinos poderosos e influyentes para que defendieran sus fronteras frente al avance del pueblo de Israel. El judaísmo ve en estos reinos no solo un bastión físico contra los judíos, sino también un bastión espiritual contra toda la Torá. Sihón y Og se resistieron a la influencia de la Torá sobre los 70 pueblos y al uso de la Torá en las 70 lenguas. Cuando estos poderosos reinos fueron finalmente derrotados, Moshe pudo traducir la Torá y su destrucción significó el fin de su resistencia. Ahora entonces existía un camino para que lo secular fuera santificado y lo mundano fuera elevado. A partir de ahora las 70 lenguas podían ser introducidas al ámbito sagrado de la Torá. Es por esto, amigos, que nuestros sabios escribieron libros sobre la Torá en lenguas seculares en lugar de escribirlos en la lengua sagrada. El Talmud, como les dije, fue escrito en arameo. Maimónides escribió libros en árabe. Rashi, el mayor interpretador de la Torá para el judaísmo, solía traducir las palabras del hebreo al francés. Esta tradición, amigos, se continúa hoy cuando escribimos y estudiamos la Torá en castellano. Y cada vez que se enseña la Torá en una lengua secular, las letras y oraciones de esa lengua son introducidas a ámbito de lo sagrado. Y además sus chispas se redimen. Esto purifica de manera gradual nuestro mundo y, según el judaísmo, nos acerca el tiempo de revelación divina absoluta, es decir, la era mesiánica. Esto que estoy haciendo yo por las redes sociales, apoyado por supuesto por todos ustedes, es algo parecido y ténganlo en cuenta. Estamos convirtiendo las escrituras sagradas en algo accesible a todo el mundo y es así como toda esta gente que está caminando por esta calle, este hermoso pueblo de México, se relaciona con la Torá de una manera fácil, entendible, tan sencilla que la puede interpretar a su manera y aplicar sus enseñanzas cuando y donde quiera. Esto
lo estoy descubriendo, mientras conozco a tanta gente linda de México que me para por la calle y reconoce mi trabajo, nada más gratificante para mí que ese reconocimiento. Y antes de terminar, quiero recalcar que las traducciones a las escrituras en los diferentes idiomas son una parte importante de la vida y ustedes lo saben. Permiten a los pueblos que tienen diferentes formas de pensar conectarse mutuamente. Sin embargo, las traducciones no siempre son exactas y yo lo digo siempre. Lo que hizo Moshe fue la apertura de la posibilidad de futuras traducciones de la Torá, es decir, la Torá debe ser vista en distintos aspectos según el tipo de persona. Hombres y mujeres con diferentes estilos de vida, con diferentes preguntas también. La Torá tiene respuestas para todas ellas, pero estas tienen que ser traducidas de forma que puedan ser entendidas. Hay que tener en cuenta que este es un punto delicado y posiblemente un peligroso proceso. ¿Por qué? Porque una falsa frase en la traducción podría llevar a una persona en la dirección equivocada con consecuencias graves. Aquí en el laboratorio, la plaza, una reparación. De hecho, los sabios se preocuparon mucho de que sea una traducción válida a causa de un caso real en tiempos del Segundo Templo, cuando la Torá fue traducida al griego. Y les cuento, el rey griego de Alejandría estaba fascinado por la idea de la Torá y ordenó a los sabios que elaboren una traducción. Él estaba tan preocupado de que pudieran falsificar algo hasta que llegó a traer 72 sabios y los ubicaron en lugares separados, de manera que cada uno escribiera una versión independiente de la Torá. Milagrosamente, sus traducciones coincidieron unas con las otras, incluso en pasajes separados, en el cual es posible escribir distintas traducciones. La traducción de la Torá al griego tuvo un efecto positivo. Esta comunicó la unicidad de Dios a todas las naciones. Además, las traducciones de la Torá que hizo Moisés en los 70 idiomas es la clave para la comunicación de la Torá en nuestro propio tiempo hacia los judíos, mexicanos y personas en todo el mundo. Amigos, llegué a un punto céntrico, voy a seguir paseando y descubriendo los olores de la Ciudad de México y quién sabe... ¡Ey, hey! ¡Shalom! Hola, estoy filmando. Sí, yo lo sé. ¿Cómo Mira, estás? ¿Quién eres? Deja, Joel, hola. ¿Quién eres? Joel. ¿Y cómo me Saludos, conoces? Bacari. Ven, acércate. Dime. Cuéntame, ¿cómo me conoces? Muy bien. Oye, te veo, YouTube, estuviste en Israel, has estado en muchísimos lugares. Te felicito por el programa. ¿Tú eres? Espero. Ah, está escrito en hebreo. Leja. ¿Cómo es que está escrito en hebreo? Leja. Ven un minuto. Yo me voy. Estoy terminando el video. Dile, Ok. si les gustó este video, denle un me gusta. Si les gustó este video, Bacari es. Suerte, que la pases muy bien. Bendiciones. Bueno, amigos, así es, las calles de México nos reconocen, conocen el proyecto y yo súper orgulloso. Y de verdad, si les gustó este material, no se olviden de regalarle un me gusta. Voy a seguir haciendo videos por aquí, por la tierra de México. Buena semana para todos.